Bueno, vamos a hablar sobre nervio femoral. He intentado hacer este video ya 5 o 6 veces, no sale y ya sale como sea este. El nervio femoral, entonces, habíamos descrito que teníamos ramos anteriores y ramos posteriores. El E4 era el único ramo anterior y me iba a dar como terminaciones al nervio femoral y al nervio obturador. Ambos nervios recibían raíces del L2 y L3. Entonces el femoral recibe raíces posteriores del L2, L3 y constituido principalmente por L4. Mucho que decir no hay, más que eso, sus orígenes, de dónde salen. Y van a salir en el nervio femoral de la sandwichera que hace el músculo psoas mayor entre sus inserciones transversas de las apófisis lumbares y las vértebras, las inserciones anteriores de las vértebras lumbares. No hay mucho que decir. Entonces, el femoral va saliendo entre esa sandwichera y a nivel de la articulación sacroiliaca, el reborde que hace la conjunción del músculo ilíaco con el músculo psoas, por ahí emerge el nervio femoral y sobremonta sobremonta el borde anterior o lateral del músculo psoas mayor, pasa por lo que viene siendo el conducto muscular, separado de la arteria femoral por el ligamento iliopectíneo, y llega a la fascia cribiforme, al triángulo de Scarpa, en donde se va a dividir en sus 4 ramos, 2 anteriores, 2 posteriores. En su trayecto por la pelvis me va a inervar al músculo psoas mayor y al músculo ilíaco, conformándose acá el iliopsoas. Y me da un ramo únicamente sensitivo en el trayecto pélvico que va a inervarme también al músculo pectíneo. De tal manera vamos a ver ahora los ramos terminales del nervio femoral. El nervio femoral tiene 4 ramos terminales superpuestos. Los posteriores, bien posteriores, superpuestos, y los anteriores superpuestos a los posteriores. Esto es interno, esto es externo. Vamos a tener, de acuerdo a las categorías interno y externo y a lo anterior y lo posterior, las derivaciones que se le van a dar a los nervios. Posteriormente comenzamos con el posterior interno, que pertenece al nervio safeno. Una raíz lateral, que es la posterior externa o posterolateral, que representa al nervio del cuádriceps. Y un grupo anterior, que representa también lo mismo que el posterior, no más que anteriormente. El anterior representa el antero interno, que va a representar al músculo cutáneo con 3 raíces nerviosas, 2 motoras y una sensitiva. Y el antero externo de igual manera tiene 3 raíces nerviosas, una motora, una sensitiva, y en general tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Una raíz motora que va a inervarme al sartorio y 2 raíces sensitivas, la primera, que es la perforante y se conoce como primera perforante, y una accesoria, que es accesoria para el nervio safeno, y que me da esta accesoria un ramo lateral para perforar al sartorio, conocida como segundo perforante. Las perforantes las vamos a ver luego. Vamos a ver a los nervios. Vamos a empezar con el ramo posterior interno. Entonces, el ramo posterior interno me pertenecía al nervio safeno. El nervio safeno nace en la cara posterior del nervio femoral y se desdobla, se desglosa inclinadamente hacia abajo para juntarse con la arteria femoral y llegar hasta el anillo vastoaductorio, en donde se va a dividir en sus ramos terminales. Déjenme aclarar que esta arteria, es la arteria femoral superficial, porque en el triángulo de Scarpa se me dividía en una arteria femoral profunda y femoral superficial. El nervio safeno sigue el trayecto de la arteria femoral superficial. De tal manera que en el tabique vastoaductorio me iba a dar 2 nervios. Un nervio que sensitivamente perfora al sartorio y se conoce como tercer perforante, y va a inervarme a toda la zona infrarrotuliana por debajo de la rótula. Y
un ramo que sigue sensitivamente también el trayecto de la vena safena magna hacia abajo, hacia la pierna. Eso es todo lo que podemos decir del nervio póstero interno, rama del femoral. El otro grupo es el póstero externo. El póstero externo me representa los músculos del cuádriceps. Y ya veremos que tenemos músculos para el vasto interno, vasto externo, para el vasto intermedio y para el recto anterior. De tal manera que tenemos al vasto interno y vamos a tener el nervio del vasto interno que se desdobla para darme el nervio del vasto intermedio. También vamos a tener al vasto externo con su propio nervio y vamos a tener también al nervio del músculo del músculo recto anterior que me va a inervarlo por su cara profunda. No lo represento, pero ya se los dije. Y vamos ahora con el plano anterior. El plano anterior entonces estaba representado por un grupo anterointerno y anteroexterno. El grupo anterointerno está conformado por 3 raíces musculocutáneas, 2 motoras y una sensitiva. Las 2 motoras, una para cada una para cada músculo, una para el pectíneo y una para el aductor largo. Y la sensitiva perfora y se distribuye entre la fascia. Y la otra es el ramo anteroexterno que me daba 3 ramos. Un ramo motor, un ramo sensitivo conocido como primer perforante y un ramo accesorio que se une al safeno y se conoce como accesorio del safeno. Este accesorio del safeno me da un ramo lateral que me va a perforar al sartorio y se conoce como segundo perforante. Entonces, ¿qué son las perforantes? Las perforantes, aquí viene el accesorio del safeno. ¿Qué son las perforantes? Las perforantes van a ser 2 que nacen del ramo anteroexterno del nervio femoral y una que van a ser del ramo póstero interno del nervio safeno, que me representa el ramo infrarrotuliano, y del anterior me representa el ramo lateral de la parte externa, y el otro es el ramo accesorio del nervio safeno, la rama interna. ¿Se entiende? Yo digo que sí. Si no se entiende, vean el video 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo entiendan. Aquí viene bajando el sartorio, entonces, al igual que en el brazo, el músculo coracobraquial era perforado por un nervio. ¿Cuál era? El músculo cutáneo. El músculo cutáneo, en ese ojal que le hacía en ese hueco que se conoce como ojal de Caserius, entonces ese nervio era el que perforaba al coracobraquial. El músculo sartorio va a estar también perforado, pero por 3 nervios. Aquí viene el recto anterior, la fascia cribiforme aquí, fascia lata acá. De tal manera que viene el primer perforante, que es el ramo externo, y segundo perforante que pertenece al ramo externo del nervio accesorio del safeno, rama de la rama externa del femoral. Un trabalenguas. Pero bueno, continuamos entonces. Ahí está dándome sensitivamente ramos que se distribuyen en toda la cara anterior del muslo, y va a aparecer el tercer perforante, que es rama del safeno, del ramo póstero interno del nervio femoral, y se divide, se llama ramo infrarrotuliano. Y aparece por último la vena safena magna, que está desembocando en la fascia cribiforme a nivel del triángulo de Scarpa en la vena femoral. El ramo externo póstero interno del nervio safeno sigue el trayecto de la vena magna hacia la pierna. Y bueno, eso es todo. No está tan complicado, espero que me haya explicado bien, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.